Buenas noches, damos la bienvenida al conversatorio de la noche de hoy. Eh, un tema muy interesante que es cómo aprovechar la tecnología para mejorar la vista de nuestros hijos, contrario a lo que normalmente nos han enseñado de que la tecnología puede dañar los ojos. Esta noche nos acompaña Jair González, ingeniero de mercados de profesión con más de 15 años de experiencia desempeñando cargos de liderazgo en Colombia. En la actualidad es director ejecutivo de GoVista, una plataforma de entrenamiento visual que permite mejorar las habilidades visuales, logrando un mejor desempeño escolar, deportivo y profesional en ámbitos tan diversos como conducción, sobrevuelo de dron, fútbol, béisbol, tenis y mejora en lectura y escritura. Jair, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches a todo el grupo de personas que nos acompañan en este conversatorio. Quiero darle la bienvenida y de nuestra parte espero que sea una conversación muy amena y muy chévere y divertida para todos. Eh, como lo dijo al principio, hoy hablaremos de un tema muy importante como es la visión de nuestros hijos, cómo a través de la tecnología podemos seguir cuidando de su visión y podemos dejar que ellos fluyan y que sus alas no se vean truncadas por estos elementos de la tecnología, que si bien es cierto, pueden presentar algunos inconvenientes, es algo con la cual debemos convivir día a día. Entonces, qué mejor forma de hacerla un aliado nuestro y no hacerla un enemigo. Entonces, pues vamos a darle inicio a este conversatorio. Lo primero que quiero empezar comunicándoles desde un principio es que generalmente, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. En el ámbito en el cual nos desenvolvemos, siempre estamos acostumbrados a que nos hablen de la vista, cuida tu vista, toma una buena postura, usa unos lentes, visita al oculista por lo menos una vez al año, pero yo creo que ninguno de nosotros nos hemos detenido un segundo a preguntarnos en realidad cómo funciona nuestra vista, qué tan importante es nuestra visión para nuestra vida cotidiana. Y lo que de pronto más resalto es que ni siquiera nos detenemos a pensar si de verdad le estamos dando una importancia al cuidado de nuestra vista. Generalmente siempre lo hacemos o asumimos que al tener una buena vista, todo ocurre en perfecta normalidad, en perfecta calma. Nosotros no nos, realmente lo mucho que hacemos es ir donde el médico y nos revisamos la vista y si nos mandan unos lentes, pues fabuloso, y si no nos mandan unos lentes, pues, pues también mucho más fabuloso. Entonces, quiero empezar este conversatorio haciendo alocución a lo que dice Wikipedia de lo que es el sentido de la vista. Wikipedia nos dice que es la capacidad de interpretar el entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan nuestros ojos. Miren lo que transciende, lo que dice aquí, es la capacidad de interpretar el entorno. ¿Y qué es el entorno? El entorno es todo aquello que nos rodea, todo aquello que de una u otra forma palpamos o sentimos al momento de hacer cualquier actividad cotidiana dentro de nuestra vida. Entonces, eh, quiero resaltar también que la visión es el sentido de la vista que nos brinda las mayores capacidades sensoriales. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta palabra la resalté porque quiero que hagamos un ejercicio muy puntual. Quiero que por unos minuticos nos detengamos a leer esta frase. La visión o sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales de los humanos. Quiero que entremos en connotación de todo lo que podemos hacer con la vista. O sea, realmente es
considero que es uno de los órganos, si no es el más importante que tenemos, el órgano de los sentidos más importante que tenemos, y de lo cual nosotros que lo tenemos, gracias a Dios, tenemos este sentido 100%, no le estamos dando la importancia que como tal merece. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Antes de esa, creo que hay una que está negra. Perfecto. Quiero que en esta diapositiva todos cerremos los ojos por un segundo. Cerremos los ojos un par de minutos y tratemos de entender qué pasa en nuestro entorno con los ojos cerrados. Quiero que imaginemos por un segundo traten de imaginar qué ven, qué pueden sentir, qué pasaría si estuvieran en un lugar diferente al que están ahora, un lugar que no conocen, un lugar que es primera vez que lo sienten. Imagínense qué pasaría si ustedes a oscuras como están ahora estarían en una selva. Imagínense en una selva. Dejarían de ser tal vez los cazadores en esa selva a ser la presa de todos estos animales salvajes que existen en una selva y que de una u otra forma estaríamos en un momento de incertidumbre porque no podemos ver, y al no poder ver es muy probable que no sepamos qué ocurre a nuestro alrededor. No sabemos si tenemos una fiera salvaje dispuesta a devorarnos, o no sabemos si estamos cerca a un río donde podamos beber agua o incluso nadar para poder salir de ese entorno o de ese momento de supervivencia. Entonces, con los ojos cerrados, yo creo que es el momento de darnos cuenta, en realidad, lo importante que debe ser la visión para nosotros y para todos nuestros seres queridos. Entonces, teniendo ya un pequeño contexto de lo que puede ser o de la importancia que debemos darle a nuestra visión, entonces ahora sí podemos empezar este conversatorio en realidad con un poco más de conciencia de la importancia de nuestra vista, de la importancia que ella debe tener en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria, y de qué forma debemos empezar desde ya a todos aquellos que tenemos niños, podamos desde ya empezar a cuidarles y a crear conciencia de ese sentido tan importante que tenemos. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya podemos abrir los ojos y ahora sí voy a darles el tecnicismo de lo que es el significado de la vista. Ese tecnicismo nos muestra que los ojos como tal nos permiten ver las formas, los colores e incluso los movimientos a ciertas distancias, a ciertas alturas, o incluso lo que podemos tener a nuestro alrededor. Eso es algo que llamamos técnicamente una vista periférica, pero todas esas imágenes son posibles gracias a que las recibimos a través de un órgano receptor, en este caso se llama ojo, el cual no es que reciba la imagen de nuestro escritorio, de nuestro computador, de nuestro celular, la reciba tal como nosotros la palpamos o la sentimos. No, él recibe una señal o una impresión luminosa, y esa impresión luminosa, ese órgano y otros adicionales que no quiero de pronto entrar en ese detalle para no confundirnos, pero hay una serie de elementos dentro del ojo que transforman esas señales en una señal eléctrica transmitida al cerebro, y el cerebro es quien interpreta esa imagen.
¿Por qué quería comentarles de este tecnicismo de esta forma? Es porque quiero también empezar a que entendamos que no es solo los ojos los únicos que juegan un papel importante dentro de nuestra visión. También lo es el cerebro. El cerebro es quien recepciona todas esas imágenes y es quien las transforma en lo que nosotros realmente estamos viendo. O sea que ya tenemos dos elementos, los ojos con todas sus variables y el cerebro. Entonces, si tenemos todos estos elementos, más adelante empezaremos a ver de qué forma podemos empezar a que nuestro cerebro empiece a trabajar de manera unificada con nuestra vista y de qué forma podemos empezar a tener un mejor cuidado de nuestra vista. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Estos son cifras que quiero compartir con ustedes y quiero que las voy a leer con mucha calma porque quiero que empecemos a generar conciencia de todo esto que está pasando. Quiero que de verdad lo hagamos de una manera consciente y empecemos nosotros a mirar si queremos estar dentro o fuera de estas estadísticas. Quiero que empecemos con la primera cifra que para mí me pareció muy importante porque estamos hablando del año 2050. Estamos hablando que para el 2050 la mitad de la población mundial podría ser miope. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a tener una buena visión, que no van a poder ver de cerca. Entonces, imagínense, la mitad de la población, y estamos hablando del año 2050, o sea, estamos hablando de unos 30 años aproximadamente, y estamos hablando de que tal vez, de pronto en mi caso particular, y tal vez en el caso de ustedes, yo tengo 38 años, tal vez en el 2050 yo tendría unos 68 años, entonces creería yo que ya he vivido gran parte de mi vida. Sin embargo, imagínense todas estas personas que están naciendo, imagínense todas estas personas que, o todos nuestros hijos que en estos momentos pueden tener 6, 4 años, 8 años, 12 años, apenas cuando alcancemos esa cifra, apenas están iniciando su vida, algunos estarán en la universidad, otros estarán en sus primeros empleos o incluso unos apenas están iniciándose en el deporte. Entonces imagínense cómo estas personas, si están dentro de estas cifras, Dios no quiera sea alguno de sus hijos, esté dentro de estas cifras y vaya a ser miope, la cantidad de sueños frustrados que van a tener. Hay otra segunda cifra muy interesante y estamos hablando de 188,5 millones de personas con una deficiencia visual. Cuando me refiero a estas cifras de la Organización Mundial de la Salud, cuando se refieren a una deficiencia visual, son errores en la visión que pudieron haber sido corregidos y no se corrigieron. 188,5 millones de personas que pudieron tener una visión perfecta o una visión 20/20 y simplemente por descuido están teniendo problemas visuales. Entonces empieza uno a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Qué importancia le estamos dando a nuestra vista? Voy a seguir con las cifras porque quiero que ustedes tengan esas cifras. Esto es algo muy importante y quiero que dimensionen o dimensionemos lo grave que es tener un problema de visión. También estamos hablando que 217 millones tienen una deficiencia visual moderada a grave. 217 millones, es decir, mucho mayor que la cifra anterior, pero estas personas lastimosamente no tienen una solución.
La única solución que tienen es estar en un tratamiento de por vida, ya sea con unos lentes, ya sea con una cirugía refractiva o ya sea con gotas correctoras, en fin. Pero son personas que ya no tienen una solución. Y por último, tenemos 36 millones de personas en el mundo ciegas completamente. Pero quiero aclararle que estas 36 millones de personas ciegas no son personas que tuvieron una condición congénita o una condición de ceguera desde el nacimiento. Son 36 millones de personas que adquirieron la ceguera, en muchos casos por problemas asociados a la diabetes, pero en la gran mayoría por descuido en un tratamiento para la salud visual. Es decir, son personas que conocieron el mundo, vieron los colores, palparon las texturas, entendieron todo el tema de colores que existe, o sea, vieron y de un momento a otro se quedaron completamente ciegos. O sea, que ven el mundo completamente negro como lo teníamos en la diapositiva anterior. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Aquí viene una cifra muy importante y es una cifra que quiero que la tengan en mente, así como la han tenido las anteriores. El 90% de lo que hacemos requiere de la vista. El 90%, y creo que estoy siendo moderado en la cifra. Podríamos estar hablando hasta de un 99% o un 98% de lo que hacemos tiene que ver con la visión. ¿Y por qué les digo que tiene que ver con la visión? Imagínense a sus hijos jugando béisbol. Marta, está apareciendo la carpeta del... Ok. Imagínense a sus hijos jugando béisbol, los que tienen niños. Imagínense que reciben una pelota de béisbol que generalmente viaja a 90 millas por hora y el bate es extremadamente pequeño y sin embargo tienen la habilidad de golpear a la pelota en el momento exacto, en el lugar exacto para poder lograr un jonrón. Entonces estamos usando el sentido de la vista para poder golpear esa pelota. Ahora vayamos al tema de nosotros los adultos. Nosotros los adultos que conducimos un vehículo, los que tenemos vehículos, los que tenemos moto o los que simplemente decidimos hacer deporte y salimos en una bicicleta para conducir, y esa es una de las tareas más cotidianas que realizamos en el día a día, también necesitamos el sentido de la vista. Si vamos a esquiar, si vamos a nadar, si estamos haciendo cualquier actividad, tejer, bailar, correr, saltar, para todo estamos utilizando el sentido de la vista. Entonces, en ese contexto, por eso digo que el 90% de lo que hacemos se me queda corto. Creería que podría ser una cifra mayor. Ahora vayamos al tema de nuestros hijos. Nosotros como padres, yo tengo un niño de 2 años, nosotros como padres somos muy exigentes con nuestros hijos en los temas escolares. Nosotros siempre queremos que nuestros hijos sean los mejores, que rindan, que estudien, que tengan buenas calificaciones. Pero nosotros, en algunos casos, simplemente dejamos o hacemos el examen de la vista una vez al año como requisito del colegio. Como requisito del colegio. Pero no entendemos que leer y escribir son una tarea visual. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Leer y escribir son tareas visuales. ¿Por qué? Porque resulta que para leer o escribir depende de mi capacidad o la capacidad del niño para ver o para seguir lo que sucede en el tablero.
Podemos decir que lo hacemos inconscientemente, pero inconscientemente nuestra pupila está dirigiendo o se está dirigiendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, para poder ejercer esta labor tan importante en el colegio como lo es la lectura. Tenemos que dirigir los ojos en una misma dirección, deben estar coordinados, porque deben estarlo. Si los ojos no están coordinados, si la pupila del ojo derecho está mirando hacia mi derecha y la pupila del ojo izquierdo está mirando hacia mi izquierda, simplemente estoy perdiendo el enfoque y no estoy permitiendo que mi vista pueda tener una visión binocular que me permita entender la frase o el dibujo que está apareciendo en el tablero. Si yo no tengo una buena visión, ¿qué sucede? Sucede que no voy a tener un buen rendimiento escolar. Lo mismo ocurre con la escritura. Tengo que alinear mi vista, o el niño debe alinear su vista para poder interpretar o para poder hacer un movimiento con la mano, que técnicamente uno de los ejercicios que se realizan para la mejora de la condición visual se llama coordinación ojo-mano. Es decir, que si mi vista o si mis ojos están direccionando hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, mi mano también debería ir en la misma dirección en la cual lo está haciendo mis ojos. Entonces aquí empezamos a ver todo lo que la visión afecta o no afecta en la vida cotidiana nuestra y de nuestros hijos. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya vamos a empezar a hablar de los niños en particular en este tema de visión, porque hay unos temas muy puntuales con la vista, y es que entre los 6 y los 12 años es cuando la vista de los niños tiene toda la capacidad regenerativa y puede determinar el desarrollo de sus ojos. Esa es la edad perfecta para que nuestros hijos puedan desarrollar todas sus habilidades visuales. Entonces, lo que ven los niños determina cómo se desarrollarán sus ojos. Y es aquí donde empieza toda esta maraña de elementos que empiezan a distorsionar o a no distorsionar o a mejorar o a desmejorar la visión de nuestros hijos. Hay algo muy común que ocurre tanto en niños como en adultos, y es algo que no le prestamos atención, pero que está ocurriendo. Se llama fatiga visual. La fatiga visual no es más que es un trastorno que afecta a muchas personas después de una exposición prolongada a dispositivos electrónicos. Entonces, aquí es donde empieza toda esta complejidad del asunto, porque resulta que a diario estamos expuestos a todos estos aparatos electrónicos. Celulares, tablets, computadoras, televisores, videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos considero que, o los estudios han considerado que no son los únicos que afectan la visión. No se trata de que le digamos al niño que no use el celular, que no use la computadora, que no use la tablet, que no realice videojuegos.
No, se trata de empezar a tener buenos hábitos al momento de usar estos aparatos electrónicos. Que empecemos a entender en qué momento debemos parar. Y es aquí donde debemos entender cuáles son los síntomas que nos aquejan cuando tenemos un problema de fatiga visual. Esos síntomas son algo muy común, dolor de cabeza. Estamos en el computador pues, por mucho tiempo, 4, 5 horas, 6 horas, 7 horas, y empezamos a sentir dolor de cabeza y lo primero que hacemos es salir a tomarnos una pastilla para el dolor de cabeza. La pastilla efectivamente nos cura el dolor de cabeza, pero nosotros no descansamos nuestra vista, sino que seguimos pegados en el computador por otras 4 o 5 horas más. El dolor de cabeza es un síntoma de fatiga visual. La visión borrosa es un síntoma de fatiga visual. El dolor en el cuello, que si bien nada tiene que ver con nuestra vista, es un síntoma de fatiga visual. Nos está diciendo el cuello que tomamos una mala postura porque ya nuestra vista está cansada, está agotada y por eso inconscientemente estamos escribiendo con la cabeza hacia un lado, con la cabeza hacia adelante, con la cabeza hacia atrás y empezamos a sentir dolor en el cuello y los hombros. Cuando nuestra vista la sentimos reseca, que nos arde, eso es un síntoma de fatiga visual. Y estoy seguro que todos a diario la sentimos en algún momento de nuestro día, de nuestra vida cotidiana, lo sentimos y simplemente hacemos caso omiso, ya sea por desconocimiento de que no sabemos que existe una fatiga visual y no sabemos que debemos combatir esa fatiga visual. Entonces, ¿podrías pasar la siguiente diapositiva, por favor? La pregunta que todos nos hacemos a diario, ¿qué debemos hacer? Si le preguntan a un experto, le preguntamos a un optómetra, a un oftalmólogo, a un pediatra, menciono pediatra porque el pediatra tiene la capacidad de detectar casos de problemas de salud visual en niños. Entonces ellos también pueden detectar esos problemas. La respuesta que ellos van a darnos es muy sencilla. Debemos empezar a incluir a nuestros niños o involucrarlos a que realicen labores o actividades externas. Van a pedirles que permitan que sus niños vayan a los parques, monten patines, jueguen fútbol, jueguen baloncesto, jueguen voleibol, que practiquen algún deporte, que sean niños. Eso es lo que ellos nos van a recomendar. Y está bien, eso es lo que debemos hacer. Debemos empezar a estimular a nuestros hijos a que realicen actividades cotidianas, a que realicen actividades divertidas en ambientes externos y en ambientes lúdicos. Pero ¿qué pasa? Que nuestros hijos también están expuestos al televisor, al computador, al celular, y eso es una realidad con la que tenemos que convivir. Es una realidad que no podemos tajantemente decirle a nuestros hijos, no vas a usar un celular, no vas a usar un computador, no vas a usar una tablet, porque nuestra sociedad nos está involucrando a eso. Nos está llevando a que nuestros hijos deban hacer uso de las tecnologías y no podemos reprimirlos porque al final vamos a terminar teniendo unos niños que no están adaptados a los nuevos momentos y a los nuevos espacios que deben tener
para su desarrollo personal y para su desarrollo profesional. Entonces, debemos empezar a brindarles muchos más lugares de esparcimiento al aire libre, pero no debemos desconocer o no debemos de reprimirlos al uso de la tecnología. Entonces, para esto debemos empezar a optar por una regla que se llama la regla 20-20-20. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? La regla 20-20 es una regla que dentro de todo este contexto existen algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta al momento de hacer uso de la tecnología. Antes de hablar de la regla en particular, hay unas recomendaciones que sí debo empezar a darles, y es primero la posición como debemos sentarnos. Debemos tener una posición recta, una posición donde nuestros hombros están descansados, nuestro cuello está descansado, donde nuestra vista está a la altura de la pantalla, no por encima o no por debajo. Debe estar a nivel de nuestros ojos y no puede estar nuestras pantallas detrás de las lámparas de iluminación. ¿Por qué no pueden estar nuestras pantallas detrás de las lámparas? Porque estas lámparas emiten unos rayos que se reflejan en la pantalla y no permiten que ese reflejo llegue de manera natural a nuestra vista, y lo que hace es que nuestros ojos se esfuercen mucho más para eliminar ese bloqueo o esa reflexión que no les permite ver lo que están viendo de una mejor manera. Lo segundo que debemos hacer es, debemos estar por lo menos a 60 centímetros de una pantalla de computador, de celular, de tablet, de televisor. Por lo menos debemos estar a 60 centímetros. Lo recomendable es estar a 1 metro, pero si no podemos, estemos a 60 centímetros. Hay algo muy normal que hacemos cuando tenemos nuestro celular en nuestras manos. Resulta que el celular lo miramos en la parte inferior, agachamos nuestra cabeza casi unos 90 grados y decidimos ver nuestro celular de manera mirando hacia el piso. Eso es algo muy común y eso es algo que no debemos hacer. Estamos llevando a que nuestra vista no tenga una posición natural para ver el celular. Entonces, lo que debemos hacer es simplemente colocar nuestro celular frente a nuestros ojos y de esa manera poder empezar a mirar todo lo que tenemos o todo el contenido que en él recibimos. Y la regla 20-20, que no es más nada que cada 20 minutos colocarnos de pie a una distancia de 20 pies o 20 metros y mirar un punto fijo durante 20 segundos. Cada 20 minutos colocarnos de pie a una distancia de 20 metros y mirar ese punto fijo durante 20 segundos. Esa es la opción que debemos hacer en casa. Pero también existen unos ejercicios de entrenamiento visual. Resulta que la regla 20-20 lo que busca es que nuestros ojos empiecen a descansar. La fatiga visual no es más nada que se nos inflaman algunos nervios ópticos y nos dan todos esos síntomas. Cuando uno tiene algo inflamado, lo que tiene es que reposarlo. En los años 90, muchos expertos o optómetras expertos se dieron cuenta que a través de unos ejercicios que permiten, unos ejercicios visuales, se puede lograr un entrenamiento visual que puede servir para dos cosas. La primera de las razones para la cual puede servir es para empezar a
a corregir fallas en nuestra vista, como la ambliopía, el estrabismo y la insuficiencia de convergencia, pero también pueden servir para mejorar nuestras habilidades visuales. A través de estos ejercicios podemos empezar a mejorar nuestra visión y les voy a dar un tips adicional. Los grandes equipos de fútbol están empezando a entrenar a sus porteros, lo mismo en la NBA, están empezando a usar este entrenamiento visual en sus jugadores de alto impacto para mejorar su visión. En el caso de los porteros de fútbol, están usando el entrenamiento visual para mejorar su visión periférica. Es decir, generalmente nosotros, nuestra visión periférica, podemos tener la capacidad de mirar hasta 90 grados con una visión. Mirando hacia el frente, nosotros podríamos mirar casi a 90 grados sin mover nuestra vista. Esa es la visión periférica. Con este entrenamiento visual están llegando a que los porteros puedan ver hasta 120 grados en visión periférica. Es decir, están ampliando su rango y pueden reaccionar mejor a una jugada en un partido. Entonces, el ejercicio visual ya hoy en día está permitiendo que las personas que tenemos una buena visión mejoremos en nuestras habilidades a través de estos entrenamientos visuales. Es aquí donde empieza todo este trabajo y toda esta conversación, donde empezamos a seguir viendo estudios y a seguir conociendo un poco más, porque los expertos en estos temas empezaron a darse cuenta que los videojuegos efectivamente están siendo dañinos para la visión de nuestros hijos. De hecho, en las consolas de videojuegos, llámese PlayStation o llámese Xbox, están apareciendo unos mensajes donde nos dicen que si llegamos a tener algún síntoma de fatiga visual, simplemente desconectemos nuestra consola, o nos dice que algunos de los juegos pueden presentar algunos de estos síntomas. Los expertos empezaron a analizar los videojuegos y se dieron cuenta que los videojuegos como tal no es el problema. O gran parte del problema proviene en que los desarrolladores de videojuegos empezaron a crear movimientos en los videojuegos, llámense poderes en los casos de los juegos de peleas, empezaron a crear algunos movimientos que se dedican a afectar la visión, porque están teniendo cambios extremos o cambios bruscos en los movimientos de nuestros ojos, y por eso empezamos a tener problemas de visión desde los videojuegos. Esos mismos estudios empezaron a demostrar que si cambiamos ese efecto, también a través de los videojuegos podemos empezar a mejorar la visión o a prevenir problemas de visión en nuestros hijos. Entonces, al conocer nosotros esos estudios, fue cuando empezamos a darnos cuenta que podíamos hacer algo para mejorar eso. Hay un caso muy particular que quiero llevar a coalición del por qué nació Govista. Es que mi sobrino, a mucho antes de tener mi primer hijo, mi sobrino empezó a tener problemas de ambliopía y asistía a estas terapias de entrenamiento visual. Mi sobrino le parecía súper aburrido la terapia. Para los papás era muy traumático tener que ir hacia un consultorio porque ellos trabajan, no tienen tiempo, bueno, un montón de cosas. Y empecé a investigar de qué forma podíamos empezar a tener un entrenamiento visual que no fuera tan nocivo o tan agresivo para padres e hijos. Y así nació Govista. Govista es una plataforma
de entrenamiento visual que a través de videojuegos permite que niños y adultos tengan una mejor salud visual. Nosotros con nuestro grupo de expertos logramos entender que si le damos los movimientos correctos a un videojuego, podríamos tener el mismo efecto que tiene el entrenamiento visual que realiza el médico en su casa. Y empezamos a darnos cuenta que si tengo incluso mejores resultados que el entrenamiento visual que realiza en el consultorio. Sencillamente, ¿por qué? Porque nuestros hijos, al ver unos videojuegos, ya están acostumbrados a jugar en ellos, empezaron a dedicarle más tiempo a esos videojuegos y empezamos a tener mejores resultados porque la terapia pasó de 5 minutos en el consultorio a 15 minutos que realiza en nuestra plataforma. Entonces, tenemos una plataforma con 10 juegos aproximadamente, que cada uno de esos juegos cumple una función dentro de una terapia visual. En esa plataforma encontrarán juegos tan diversos que uno de los videojuegos tratará de mejorar las habilidades de la visión periférica. Encontrarán videojuegos que con movimientos específicos para mejorar la coordinación ojo-mano. Encontrarán videojuegos para mejorar la profundidad en la visión, es decir, qué tan profundo podemos llegar a observar o a mirar. Tenemos la opción de desarrollar la memoria visual, porque todos estos videojuegos están desarrollados para trabajar en dos ámbitos: el ámbito visual y el ámbito cognitivo. Acuérdense que en un principio les dije que la visión no funciona sin el cerebro. Entonces, GoVista, por cierto, la encuentran en www.govistalab.com, podrán encontrar en ellos todas una serie de videojuegos que nos ayudarán a mejorar nuestras habilidades visuales. Con este mensaje me despido de ustedes. Espero que les haya servido de guía, que podamos despertar un poquito más y le demos mayor importancia a la visión nuestra y de nuestros hijos. No se trata de que nos alarmemos o empecemos a restringirle el uso de estas nuevas plataformas a nuestros hijos, sino que empecemos a combinarlas con estas herramientas que ya existen en el mercado, que permitan que nuestros hijos puedan hacer uso de ellas de una mejor forma, de una manera mucho más saludable, y que puedan, sin cortarle las alas, poder tener un mejor uso de la tecnología y puedan tener una mejor salud visual. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta que deseen realizarme. Con mucho gusto estaré dispuesto a responderle alguna pregunta que quieran hacerme. Jair, muchísimas gracias por todo lo que nos ha enseñado hoy. Hemos aprendido muchísimas cosas nuevas de algo que está en nuestro día a día y a veces no le prestamos atención, como es el sentido de la vista. Tengo aquí algunas preguntas. Tenemos 10 minutos antes de cerrar el conversatorio. La primera pregunta dice: ¿desde qué edad se puede colocar a los niños a ver tablets o teléfonos celulares? Esa es una pregunta muy interesante que te voy a responder brevemente. Entre los primeros años, de 1 a 4 años, no es recomendable colocar a nuestros hijos a ver ni tablet ni computadora. Entre los 1 y los 4 años es cuando nuestros hijos están madurando su visión, y estos aparatos realmente no reúnen las condiciones para que nuestros hijos puedan hacer uso de ellos. Ok. ¿La luz que reflejan las tablets o celulares es perjudicial para los niños? La luz que reflejan las tablets y los celulares es una luz
que es artificial. Es una luz que no ha sido creada pensando en nuestros ojos. No solo es perjudicial para niños o adultos, no solo para niños, sino también es perjudicial para adultos, pero más que la luz que emiten estos aparatos, es los cuidados que nosotros no tenemos con estos aparatos. Estos aparatos generalmente vienen con opciones para disminuir el brillo, vienen con opciones para reducir las radiaciones que presentan. Bien, adicional a eso, nosotros tenemos que tomar buenas posturas para, para poder hacer uso de estos aparatos. Entonces, más que los aparatos como tal, es la forma en que nosotros trabajamos con estos aparatos lo que en realidad nos está afectando. Muy bien. Aquí nos preguntan, antes nos decían no te acerques mucho al televisor, mantener una distancia de 1/4, se medía con la mano. ¿Cómo podemos ayudar a los padres de los niños para que tengan buenos hábitos en su visión? Vimos uno en la presentación que era la regla 20-20-20, y las otras recomendaciones que nos indicaba sobre la distancia, sobre la posición al sentarnos. ¿Alguna otra recomendación para los niños? Yo pienso que lo primero que debemos empezar es a educar con el ejemplo. Lastimosamente nosotros los padres le pedimos a nuestros hijos que tengan hábitos o buenos hábitos de lectura, que hagan un buen uso del televisor, pero nos ven a nosotros acostados viendo televisión con la luz apagada, nos ven a nosotros con el celular en una mala posición. Les pedimos que disminuyan las horas de uso del celular, pero nosotros estamos casi que 24/7 en el celular. Entonces pienso que debemos empezar a educar con el ejemplo, debemos empezar a crear reglas en nuestros hijos del uso de estos aparatos electrónicos. No pienso que no es restringirlos, pero sí empezar a darles uso, a enseñarlos a que le den un uso más moderado. Voy a hablarlo desde mi experiencia como padre. Mi hijo aproximadamente, y mi hijo no tiene uso del celular ni de la tablet. Él solo ve la televisión y la ve a más de 1 metro. Nosotros no le permitimos que esté a menos de 1 metro del televisor, casi siempre está a 2 metros, bastante alejado, pero más allá de eso, nos hemos preocupado porque nuestro hijo, que en esta edad apenas está en esa etapa del desarrollo de su visión o de su vista, utilice otro tipo de herramienta. Nos preocupamos porque tenga juegos didácticos, nos preocupamos por jugar con él. Nosotros sacamos siempre el tiempo para jugar con el balón, para llevarlo al parque, para que él se familiarice con otro tipo de herramientas diferentes a la tecnología. No quiere decir de que no va a estar expuesto, que no está o que no estará expuesto a la tecnología. Simplemente desde niño ya le estamos empezando a crear ciertos hábitos para el uso de la tecnología. Muy bien, Jair. Nos quedan unos pocos minutos. Tenemos, de parte de ustedes, nos han compartido un enlace donde vamos a poder ver un poco más de información sobre esta propuesta que GoVista nos hace para mejorar la visión de los niños. Solo nos queda agradecerles, los voy a dejar ahorita con el video a todos. Les agradecemos a todos su participación. Por este año cerramos con este conversatorio y pronto les estaremos haciendo llegar el listado de temas para el próximo año. Nos queda agradecerles porque nos acompañaron durante todo este año. Les deseamos a todos felices fiestas. Jair, muchísimas gracias nuevamente. Y no olviden llenar la encuesta que se encuentra al final del conversatorio. Y ahorita los invito a que veamos el video, Jair. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación también. No, quiero despedirme de todos ustedes, nuevamente recalcándoles la importancia de la visión
o del sentido de la vista en todos nosotros. Desearles felices fiestas para todos. Muchas gracias, Jair. Los dejamos a todos con el video. Muchas gracias.